Bienvenidos a Psicología en Profundidad, ese espacio en donde las charlas van al hueso. Hoy vamos a estar hablando con Alejandro Schuchman. Él es psicólogo, autor de varios libros, conferencista, especialista en crianza, en adolescencia y en vínculos. Vamos a estar yendo de lleno a la temática de la crianza cuando uno de los progenitores tiene un perfil marcadamente narcisista. Así que no perdamos más tiempo, vamos a arrancar. Bienvenido, Ale Schuchman. Estoy muy contenta de que estés acá conmigo. Hoy vamos a charlar sobre un tema que nos interpela y que todo quien es padre entiende la importancia que tiene. Así que te doy la bienvenida para charlar hoy sobre crianza en el contexto de vínculos traumáticos, de personalidades abusivas, narcisistas. Gracias por estar acá. Gracias, Carlos. Un placer enorme compartir con vos tu espacio. Gracias por invitarme. Un lujo. Chocha de tenerte porque me parece que es algo que va a sumar un montón a nuestra audiencia. Y también para acompañar a esos terapeutas que nos siguen y que también quieren aprender cada día más de cómo acompañar a sus pacientes que están atravesando estas situaciones en las que por ahí hay una separación o por ahí no, pero vamos a tender a mirar la parte en la que hay dos padres separados y que tienen que intentar mapaternar en el contexto de que haya una de las dos personas del vínculo o de la familia que tiene características fuertemente narcisistas. Vamos a quedarnos con esa data y no tratar de poner un diagnóstico, ni mucho menos, sino como suficientes características de manejos narcisistas como para intoxicar el contexto familiar, el contexto de la crianza, que yo le llamo crianza paralela, porque me resulta casi imposible pensar en la coparentalización cuando hay una personalidad tan antagonista, ¿no? Entonces, en principio quería abrir el juego a que charlemos sobre cómo ves vos esto, Ale, de qué cosas ves que se dan, qué dinámicas se dan cuando hay esta persona, este progenitor con esta personalidad, con este estilo de personalidad. ¿Qué es lo que más caracteriza para vos esto? En primer lugar, Carla, lo que queda en evidencia es el enorme sufrimiento de los hijos. Yo digo siempre en la fisura de la pareja de crianza se construye la patología de los hijos, ya sea porque hay alguien que nos vamos a enfocar ahí, ¿sí? con rasgos fuertemente narcisistas, como vos decías, o porque hay, ¿sí? una guerra de los Roses, producto de desacuerdos y revanchas y carpetazos que van dirigidos al otro progenitor, pero le pegan de lleno en la cabeza al hijo. Entonces lo que tenemos que saber es que ahí la víctima, y me animo a usar esta palabra, Sí, es claro. el niño o la niña que está en el medio de dos adultos que no están pudiendo gestionar. A veces por incapacidad de ambos, a veces por patología de uno de los dos, ¿sí? Cuando hay alguien, alguno de los dos, que tiene, ¿sí? un trastorno narcisista o rasgos psicopáticos, yo le sumaría también, el que queda del otro lado tiene que tratar de achicar la brecha entre lo ideal y lo posible. ¿Sí? Ujú. Es como jugar en la altura, ¿viste? Yo que soy futbolero, y bueno, tenés que ir a jugar a La Paz y bueno, vas a hacer lo que puedas, regula el aire, no va a ser el partido ideal, ¿sí? Pero trata de sacar el mejor resultado posible. Olvídate del fútbol bonito, olvídate del juego lindo, y hace lo mejor que puedas en esa cancha con esas condiciones. Y de eso se trata, es tratar de, a pesar de quien está del otro lado, ¿m? Cuidar al niño o a la niña. Y cuidarlo es que sea lo menos receptor posible de todo lo que del otro lado sucede o no sucede. No va a ser el nene o la nena la que pueda gestionar, ¿sí? Ni el sufrimiento. Imaginemos, ¿sí? Un padre narcisista, para poner un ejemplo de los muchos posibles, con una madre que trata de compensar. El nene no va a poder ni gestionar el sufrimiento de la madre y mucho menos modificar el trastorno narcisista de su padre. Entonces habrá que quitarlo del medio. Bueno, este es el padre que tiene, ¿sí? La madre tendrá que ver cómo gestiona su dolor, terapia, amigos, sacerdote, rabino, lo que Lo que fuera, sirva. pero tratar de lo que le sirve y lo que le sume. A ver, sobre todo, Carla, la sensación de estos hijos parentalizados es, bueno, hay algo malo en mí. El nene no puede decodificar, bueno, caramba, me ha tocado un padre narcisista y una madre que hace lo que puede.
El nene lo que siente es, hay algo malo en mí, yo no soy suficiente para que este padre me quiera como yo merezco ser y necesito, ser amado. Y muchas veces eso también se contribuye, digamos, desde el discurso de estos personajes con el perfil más narcisista, en el cual a los chicos se les hace una especie de gaslighting, ¿no? En esta cosa de distorsionan la Sí. realidad sobre quiénes ellos tienen que ser, y ahí es donde la división de lealtades indica si vos tenés valor o no como persona también. Entonces hay como mucho manejo y mucho manoseo de los chicos en el medio, ¿no? Con triangulaciones, Eh, con gaslighting, con estas distorsiones que terminan siendo incorporadas como parte del discurso de quien uno cree que es, ¿no? Cuando es un adulto hijo de este tipo de padres. sí, y fíjate, Carla, y está genial el ejemplo, si un adulto en una situación de gaslighting se queda desprovisto de herramientas, porque entra en este juego manipulatorio y de extrema vulnerabilidad y demás. ¿Cuánto más? Un nene no tiene, ¿sí? Es como pedirle a un nene de 5 años que maneje un avión. Es imposible, no es difícil. Es imposible, no llega, no llega a los controles. Un nene no puede decodificar de ninguna manera, ¿sí? Y lo que va sumando son heridas que después tendrá que trabajar cuando es un hombre o una mujer, con muchísimo trabajo de los terapeutas y Ujú. propio, con espátula, digo yo, ¿no? Ir sacando las capas de sufrimiento de esta infancia tan dolorosa. Entonces, ahí el progenitor, la madre o el padre, el sano de los dos, digamos, tendrá que funcionar de paraguas, de amortiguador, de colchón, terapia mediante. Yo ahí sugiero siempre, para todos los terapeutas que estén escuchando este podcast, la terapia, las herramientas de orientación a familias. Esto es clave, ¿sí? Más que el trabajo con el niño o con la Informadas. niña. Y esto es clave también, ¿Eh? informadas en este tipo de dinámicas abusivas invisibles, que hay muy poca gente que está lamentablemente hoy informada, por eso estamos haciendo este trabajo de divulgación todos nosotros, ¿sale? Para que, Mm, que los terapeutas también estén más a la altura de poder orientar, ¿no? Porque muchas veces se peca de revincular con una personalidad totalmente psicopática del otro lado. Es muy, muy complejo y a dónde tenemos que acompañar como terapeutas a esos padres, el que queda más sano, ¿no? El que tiene intenciones mm. buenas, el que tiene empatía sana, a poder criar desde un lugar en donde reine la aceptación radical, que es un poco lo que vos decís, ¿no? Esto de decir, bueno, voy a jugar a a la altura, eh, es aceptar cuál es la cancha, es así, ¿no? Es esto, y esto es Sí, súper difícil de ujú. digerir, tan Mm. importante. Sí, sí, y a ver, Carlos, vos lo ves en el consultorio, lo veo yo, en el consultorio, en las charlas, en el teatro, la cantidad de gente, hombres y mujeres, quizás más mujeres, porque las mujeres cuentan mucho más de esto, ¿no? Los Ujú. hombres, yo digo siempre medio en chiste, medio en serio, vamos más al cardiólogo, las Sí, mujeres hacen total. más terapia, pero esta cosa de intentar que el otro cambie, y cuando hay un trastorno narcisista o psicopático, no hay cambio posible. ¿Sí? No hay cambio posible porque no hay conciencia de problema, no hay empatía, no hay registro del otro. Entonces, toda esa energía, ¿sí? Que está puesta en la ilusión, como dice nuestra querida amiga Pato Faur, ¿no? ¿Cuál es el precio de la ilusión? Charlábamos la otra vez con Pato, ¿no? La ilusión de que cambie este padre o esta madre no va a cambiar. Tiene cuatro patas, mueve la cola, ladra, es un perro, no va a ser nunca otra cosa. Entonces, esa energía puesta ahí tiene que ser redirigida al servicio del vínculo que se puede salvar, que es el vínculo con el niño o con la niña y con uno mismo a expensas de alguien que no va a aportar, no va a sumar, va a restar todo lo que pueda. Y qué difícil, ¿no? Porque con toda la desregulación que genera ese vaivén intentando aceptar, porque la aceptación radical se llega a través de un duelo, creo yo, de como de pérdida de la ilusión, justamente esta, de, bueno, Ujú, ujú. voy a lograr esto, que esta persona cambie, que esta persona sea buen padre. ¿Cómo puede ser que si yo veo que más o menos creo que quiere a su hijo, no pueda cambiar estas actitudes? Entonces sigo tratando. Y esto a la persona que lo recibe y que mira a sus hijos con tanto amor y tanto deseo genuino de que vivan una linda vida, ¿cómo nos desregula como seres humanos, ¿no? Entonces, en el trabajo, está Ujú. ahí el trabajo de la regulación emocional para poder transitar hacia la aceptación y después entonces contener, ¿no? Como hay una escalinata de cantidad de cosas. ¿Vos cómo lo Sí. ves eso, Ale? Se me vino una imagen cuando te escuchaba.
en pleno ejercicio de mi asociación libre. Y una historia que yo cuento muchas veces y la aplico a varias cuestiones. Yo un día venía tratando de trotar en el parque, a mí salir a correr, ¿sí? Yo siempre veo que la gente cuando corre, bueno, a ver quién lo persigue, no es algo que me dé placer, me da placer jugar al tenis, ¿ver? Pero digo, bueno, vamos, ¿sí? Salgo a correr. Iba quejándome, fastidiado, ¿sí? Un día de calor y demás, venía cruzado peleándome con la situación, en lugar de disfrutar o intentar hacerlo. En eso pasa al lado mío, ¿sí? Un hombre en un carrito sin sus piernas, ¿sí? Le faltaban las dos piernas y se había armado un carro con dos ruedas grandes, tenía unos brazos anchos, anchísimos, ¿sí? Muy fortalecido, disfrutando con una sonrisa en la cara de estar, ¿sí? Corriendo. Y yo dije, soy un imbécil, yo me vengo con mis dos piernas enteras intactas, ¿no? Me vengo peleando y ahí me cambió la manera de ver la cosa. Entonces, me parece que efectivamente, ¿sí? En este caso se trata de, bueno, aceptar, hacer el duelo de lo que haya que hacer. Y qué lástima que tiene este padre, qué suerte que tiene esta madre, y vamos a disfrutar de este vínculo que es el posible, a pesar de los pesares. Con el duelo, con todo lo que esto implica, sin romantizar la situación, ni mucho menos. Pero me parece que, insisto, la energía que ponemos en pelearnos con la situación, que esta es la diferencia que hace Edith Eger en su libro La Verena de Auschwitz, ¿sí? Donde plantea la diferencia entre victimarse, la victimización y el victimismo, ¿no? Bien. Y estaba en el peor lugar en el que puede estar un ser humano. Digo, peor que ese, difícil imaginar. Por más narcisista, psicópata que sea el que está al otro lado, no es Auschwitz. Entonces, desde ahí, hacer el duelo con el acompañamiento terapéutico necesario y las entrevistas de orientación a familias y disfrutar de esto que sí es posible sin esperar que lo imposible suceda, pues si nos va la vida, que no es ¿Sabes que tan larga. se me viene como otra emoción que atraviesa a los padres o madres que están del lado sano de la historia? Obvio que cuando digo sano es por lo menos no abusivo, ¿sí? Sí, Que sí, sí, no se sí. mantenga en un nivel abusivo la forma de vinculación. Después uno puede hacer agua por un montón de lugares. Pero se me viene Uf. como el enojo, que es una emoción tan difícil porque el sobreviviente, eh, primero que fue imposibilitado de hablar, de nombrar, de exponer su emocionalidad, porque automáticamente iba a ser gaslighteado, distorsionada su realidad y transformado en una persona Ujú. hipersensible, exagerada, etcétera. Y quizás esto hasta venga de la historia familiar, historia, ¿no? Como de identidad. Entonces, el enojo es algo muy difícil de explorar en estas personas, en estos sobrevivientes, y situaciones como por ejemplo, que el otro progenitor con estos rasgos narcisistas venga a mostrarse como un gran padre o madre grandioso, porque hay, Ujú. ¿no? Como en este espectro, el estilo grandioso de personalidad el clásico narcisista va a ser un padre fantástico para el chico, y más, no sé, el adolescente prepuber, puber, que le dan cosas, que le Ujú. compran la consola, que le traen el, ¿no? Y le tomá, y te invito a sushi, y te llevo, y cuando vas conmigo vas a Miami, y después el otro se queda con un enojo de decir, ¿cómo proceso esto? Incluso ese enojo, y ahí me quiero ir para ver qué ves vos de esto, que tenés tanta información y tanta experiencia en el campo, ¿no? De la crianza, cuando el enojo se va dirigido inconscientemente y sin deseo, pero hacia los hijos también, porque hay como una cuestión en la que los padres sienten que los hijos lo están traicionando, ¿no? Por cosas muy banales y superficiales, o porque el otro realmente está entrando en una manipulación mucho más compleja, también sucede. Ujú. Me aparece el enojo y me aparece con en el formato clásico grandioso en el que parece un padre fantástico. Después tenemos el negligente que ni aparece, pero vamos con el fantástico grandioso. ¿Qué ves vos de esto? Porque es tan importante validar también la experiencia, ¿no? Carla, es un cliché, ¿no? El padre narcisista, grandioso, que hace apariciones fugaces, pero contundentes, y me río pobre, ¿no? Pues una paciente hace años de esto, que estaba enojadísima con el padre de su hijo y con su hijo, pues decía, sí, este turro aparece y es Disney y mi casa es Alcatraz, ¿sí? Y Impecable. se enojaba furiosa con el hijo, porque vos no entendés que tu papá lo único que hace, y yo le decía, no, 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 güey, pará. ¿Sí? El padre va a seguir apareciendo de esta manera, pues su forma de... Tu hijo cuando crezca va a entender de qué se trata, ¿sí? No está haciendo alianza,
es igual al padre, lo único que le importa. No es igual al padre, digamos, ¿sí? No lo pongas en ese lugar, que es el peor lugar en el que puede quedar un hijo cuando hay conflicto entre los padres, ¿sí? Pues lo veo y veo a su padre, o lo veo y veo a su madre, y ahí el hijo quedó con la máscara del conflicto, y es el lugar, yo diría que más peligroso, ¿sí? Ujú. Porque pues además yo digo siempre, Carla, hay un cuento que a mí me resulta maravilloso, a mí que me gustan los cuentos, pues las emociones se enmascaran, ¿sí? Y yo cuento siempre el cuento de la tristeza y la furia, no sé si lo conoces, que la tristeza y la furia van caminando un día de mucho calor, por un descampado, ven una laguna, la furia va corriendo, se saca la ropa, se zambulle, la tristeza va despacito, y cuando la tristeza se mete, la furia ya está saliendo, y cuando la tristeza después de un rato largo sale, se da cuenta que la furia se había llevado su ropa y la tristeza es pudorosa y no iba a estar desnuda. Se pone la ropa de la furia, desde ese día tristeza y furia van por el mundo con las ropas cambiadas. Entonces, posiblemente este enojo que es tan difícil de gestionar, ¿sí? Porque es una emoción que nos cuesta mucho tener encima, porque nos desregulamos y el cortisol y todas las hormonas feas que se nos disparan, no es otra cosa que la máscara de la tristeza. Y si podemos conectarnos con el dolor, ¿sí? Con la congoja que nos provoca ver, ¿sí? Que las cosas se han dado de esta manera, que están muy lejos de ser como nosotros queremos que sean, ahí podremos ordenar un poco más, quitar a los hijos del medio, ¿sí? Y gestionar saludablemente nuestra emoción. Todo esto es un laburo, ¿eh? No estoy diciendo que sea sencillo, pero me parece que desconfiemos del enojo en primera instancia, ¿eh? Porque ahí Claro, lo que miremoslo juega es más el allá. secuestro. Miremos un poco, intentemos poner en perspectiva, salir del secuestro de la amígdala en esto de Porque por un lado, a ver, a mí la me parece que es emoción. súper valioso. Yo le digo que es medio una bendición para los sobrevivientes. Yo le digo sobrevivientes porque son sobrevivientes de trauma, en definitiva, ¿no? La mayoría de Ajá, las ajá. historias de abuso narcisista, abuso psicopático, eh, es como en algún punto una bendición que aparezca el enojo. El tema es que esto que vos Mm. nombrás, que nos permite cuando aparece, saber que va a haber un más atrás, que tenemos que revisar qué hay, Ujú. qué ropa se puso, o sea, qué es esa ropa, qué hay atrás de la ropa, ¿no? Pero que aparezca en algún punto me parece que beneficia y que como que es realmente algo, es un tesoro, es un regalo que aparezca, porque hay tanto silencio que de pronto, sin Ujú, sí, desregulación necesariamente, digo, podemos validar el enojo y tratar de enmarcarlo dentro de nuestra forma de conexión, ¿no? Y de vinculación sana, de lo que sería la ventana de tolerancia, pero sabiendo que allá atrás tenemos que revisar esa tristeza. Por eso cuando yo recién decía lo del duelo, y bueno, justamente, ¿no? La tristeza y la furia y es un vaivén del duelo, y sobre todo el duelo sí. traumático, ¿no? Eso me Sí, parece que sí. es súper valioso, que aparezca el enojo, pero Ah, mirar más allá, ¿no? hacerlo pasar, yo siempre digo, bueno, sentate, contame qué tenés para decirme, darle algo rico de comer, no te vas a quedar a vivir, pero el tiempo que te tengas que quedar, bueno, ¿sí? Seas bienvenido, pues si nos peleamos con la emoción, tenemos dos problemas, ¿no? La emoción y la pelea. Pero sí interpelarlo, porque seguramente atrás de lo que a primera vista se ve y se vislumbra, hay alguna otra cosa, ¿no? Y este es todo un ejercicio, es todo un ejercicio de Totalmente. gestión emocional, muy, Sentarse muy a charlar costoso y con ese muy enojo productivo. que va a dar mucha información y que va a permitir posicionarnos como padres también en un mejor lugar, porque digo, cuando un hijo dispara cuestiones traumáticas, es como el disparador andante de las cuestiones traumáticas que traslada de ese padre o esa madre, ¿no? De ese otro Sí. progenitor. Entonces, en definitiva, poder entender de qué la jugamos cuando la jugamos de disparados traumáticamente y cuando nos enojamos y cuando sentimos que ese hijo se nos pone en contra y que es una traición, en vez de entender que hay como Ujú. toda una cuestión de un entretejido manipulativo que los lleva a esos niños, que son niños, por más de que sean más tirando a a la adolescencia, a tomar ciertos lugares de lealtades, ¿no? Cómo se dividen esas lealtades, sobre todo en la adolescencia. Es muy difícil, ¿no? Sí. Ahí con el tema de las lealtades, Carla, hay toda una cuestión, y voy a decir, es una verdad de perogrullo esto, pero lo voy a reafirmar por las dudas. No podemos exigirle ni pedirle a un hijo, ¿sí? Que elija entre papá y mamá. No está en condiciones, digo, va a hacer lo que pueda. En algún caso la realidad va a ser tan evidente frente a una ausencia, digo, el padre fantástico
grandioso que aparece y trae el castillo de Disney y el living de casa, ese es muy difícil para un niño de interpelar, porque es lo único que recibe del padre. El otro día una paciente también, con un padre de sus hijos narcisistas, me decía, pero ¿por qué se la agarran conmigo? ¿Sí? ¿Por qué se enoja conmigo? Porque pueden. Esta es la respuesta, porque con vos se la pueden agarrar, ¿sí? Porque es un Ujú. vínculo seguro con el cual pueden enojarse, te pueden maltratar un poco, después intentar reparar, como pasa en los vínculos, ¿sí? Padres e hijos, con el padre no pueden porque no hay de dónde agarrarse, entonces tiene que... eh, sobrevalorar lo poquito que este padre da, porque es el único, ¿no? Es un pasamanos muy finito, no es un sostén sólido. Entonces, digo, eh, cuando los hijos se enojan con nosotros, bueno, qué bueno también ahí, bienvenido el enojo de nuestros hijos, que tenemos, lo sepamos que es mucho más que lo que parece y qué bueno que se puedan enojar, pues de esto también se trata la construcción, ¿no? De este vínculo del Fordá, de ir y venir, de pelearse, de amigarse, de aparecer y desaparecer, esto le da salud al vínculo. Y si se pueden enojar con nosotros, esto habla bien, ¿m? De la relación que estamos Totalmente. construyendo y entendamos que no hagamos un pedido irracional de lealtades porque no, no. Es que el divide y reinarás es el gran lema de la personalidad narcisista, ¿no? En definitiva. Entonces, si nosotros nos ponemos a la misma altura y Mm. terminamos confundiendo más a los chicos y jugando el mismo juego, ¿no? Qué difícil igual como humanos tener toda esta conciencia y esta es la gran importancia de escuchar toda esta información y de tratar de a poquito ir penetrando ahí en nuestra aceptación radical para que de verdad no estemos terminando en el mismo juego que queremos evitar, ¿no? De terminar Mm. generando que el chico tenga que elegir un bando, entendiendo que va a haber que transmitirle esos valores que hacen que se sienta en base segura con nosotros, ¿no? Creo que en definitiva esto que decís, la posibilidad de que abran todo el espectro de desregulación cuando vuelven por ahí de, no sé, de que haberse quedado el fin de semana en la casa de ese otro progenitor y de pronto llegan esos chicos, llegan con silencio absoluto, con ignorando o llorando, depende de las edades, ¿no? Van a cambiar de manejos y también de lo que han recibido en esa otra casa, ¿no? Pero que el padre que recibe, el sobreviviente, se encuentra con la peor parte de esto, ¿no? Y decir, ahora vos deberías estar, no sé, entendiendo que yo lidié con ese padre tuyo que es mal padre y vos estás ahí disfrutando de la play y no sé cuánto y que te deja no hacer nada. Y más allá de que todo esto es para trabajar y charlar con una terapia, con amigos, con un montón de sobrevivientes también, como para poder nombrar toda esta angustia y este enojo, entender que si nos ponemos a la altura, estamos siguiendo en un juego donde no vamos a estar habilitando ese terreno seguro, ¿no? En donde tenemos que apoyarnos. Desde los adultos ahí, Sí, los únicos adultos podemos ser nosotros, ¿no? El resto. sí. Ahí el mantra, Carla, que yo le decía una vez a una paciente, vos repetiste, sí, ponete ahí un om y repetí, el nene no tiene la culpa, él hace lo que puede, el nene no tiene la culpa, él hace lo que puede, ¿sí? Repetirlo 1000 veces hasta que entre, porque ahí el sobreviviente o la sobreviviente con quien se puede enojar es con el hijo, porque con el otro padre, ¿para qué se va a enojar? Si el Se enojo puede enojar con narcisista todos también, pero lamentablemente el chico no tiene nada que sí, ver y digamos es víctima no. absoluta de la Mm. circunstancia. Y mismo yo escucho muchas veces preocupación, y lo entiendo porque tiene que ver con el disparador traumático también, ¿no? Pero preocupación grave de padres, madres que ven rasgos y ya entendiendo y con mucha información sobre narcisismo, sobre todo lo que es psicoeducación de divulgación, se pasa al lugar de decir, mi hijo será narcisista o mi hija será narcisista, tiene muchos rasgos. Y por ahí yo Mm. le pregunto, ok, ¿qué edad tiene? 10. ¿Cómo podemos terminar adjudicando cuestiones que tienen que ver con reacciones, con aprendizajes, con modelado, con formas de preservarse del chico, con una estructura de personalidad que se forma, que se conforma, se supone que después de los 18, yo diría que hasta más, ¿no? Mm. Mm. Qué importante es validar que los padres se encuentran con esta info y entre la info y la experiencia dicen, bueno, mi hijo va a ser narcisista, es narcisista. También, ¿no? Porque me está maltratando a mí y está teniendo... Obviamente son momentos que yo digo, es momento de pedir orientación, es el momento de, ¿no? Pero Mm. Sí. discernir. ¿Qué opinas de eso, Ale? Mm.
Sí, 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 digo, ahí lo que hay es una proyección y ojo con la profecía autocumplida, porque, sí, tener cuidado, dicen los orientales, con lo que pedís, pues se puede llegar a cumplir. Digo, si vos haces una identificación masiva de este hijo con este padre, ¿no? Y a lo mejor va a terminar teniendo rasgos narcisistas de tanto planteárselo, de tanto si va a tu madre o si va a tu padre, no le va a quedar otra que identificarse con este padre y quizá desarrollar lo que yo llamo, Carla, ahí un narcisismo de outlet, ¿no? Porque es más, como más cáscara, Sí, sí, que pero quizás que sea en una definitiva manera en de la adultez puede llegar acercarse, a ser parte de la estructura de personalidad si uno no lo trabaja. eh, Entonces, yo con siempre el digo, ¿no? tiempo, Como sí. ante ese tipo de dinámicas o de conductas que no estén buenas, porque no es mentira que los chicos muchas veces tienen conductas que no están buenas y que son agresivas Mm, inclusive hacia sus mm, pares, hacia sus padres, hacia quien sea. Es nuestro trabajo como adultos ahí orientar en vez de engancharnos y agarrarnos anclados al concepto para decir, me mm, están todos mm. lastimando a mí. Cosa que es natural que surja, pero hay que trabajarla, ¿no? Como en este equilibrio que hay que ir Sí, buscando, en ese sí. mantra repetido. En ese mantra, y ahí yo agrego, Carla, los hijos, ¿sí? No nos escuchan todo el tiempo, vos sos madre, yo soy padre, damos unos discursos que son un plomo, ¿sí? Y repetimos, ¿sí? Pero no dejan de mirarnos, ¿sí? Entonces tengamos esto en cuenta, no es desde bajarle línea y explicarle, digo, cuando venga la pregunta, bueno, mira, tu padre esta es la manera que tiene de querer y no hay mucho más para decir, ¿sí? Salvo que el hijo pregunte y ahí pediremos ayuda para ver qué respondemos, ¿eh? Pero es desde la contraposición, desde darle, bueno, mira, del lado de tu papá tenés este padre grandioso que aparece cada tanto y aporta solamente desde lo material, ¿sí? Bueno, yo te voy a dar un lugar seguro con todas mis contradicciones y todos mis errores para que vos puedas hacer pie ahí, ¿no? Como este hombre que corría sin las piernas, bueno, este es el laburo con mucho esfuerzo, con mucho dolor, con mucha ayuda, no gratuitamente, pero esta es la alternativa saludable para el hijo y para la persona sobreviviente a pesar de este vínculo del otro lado, ¿no? Me gustó eso que Eh, acabas de nombrar porque es como me contestaste algo que te iba a preguntar sin querer queriendo, que es cómo hacemos para hablarles de ese otro padre, madre, sin decir es una personalidad narcisista, es abusivo o las palabras mm, difíciles, mm, ¿no? Según las edades, los chicos no están disponibles para escuchar cualquier cosa del otro del otro padre, ¿no? Entonces, esto que vos nombrás desde un lugar de esta es la forma, esto es lo que hay, es lo que tiene esta persona para dar y creo, agregaría, desvincularlo de quien vos sos como persona, hijo, hija, sino que es esta persona exactamente. que tiene esto, ¿no? Qué importante Mm. poder dar este espacio. Sí, y reforzar esto, no hay nada malo en vos. Esta es la manera que tu padre o tu madre tiene de querer. Hagas lo que hagas. ¿Sí? No sos culpable de nada, ni esto lo generaste vos. Eh, Muchas veces, a ver, yo siempre pongo de ejemplo la carta al padre de Kafka, ¿no? En donde Kafka le dice, yo lo único que quería era que estuvieras orgulloso de mí, y en realidad todos los hijos, Carla, yo pregunto, yo trabajo mucho con adolescentes y doy charlas, en general a los últimos años del colegio secundario, cuando están a punto de pasar al mundo adulto, que ahí se arman unos líos bárbaros, y les pregunto cuáles son los miedos más grandes que tienen a la hora de crecer. El primer miedo, universal, yo la charla la di en un montón de lugares, un montón de veces, a fracasar. Esto, ¿sí? Pues los educamos en esta cuestión polarizada del éxito y del fracaso. Y el segundo miedo, que cuando apareció por primera vez a mí me sorprendió, ahora no me sorprende, es a decepcionar a los padres. Y esto aparece en todos los casos. Aunque disimulen, porque el laburo de los adolescentes es hacer de cuenta que les da lo mismo, que nosotros miremos o que no miremos, mentira, les importa, ¿sí? Nuestra palabra tiene peso, pero el miedo universal es a que no estemos orgullosos. Entonces, lo que hay que reforzar en el hijo es nada tiene que ver con vos, ¿sí? Aunque te duela, aunque obviamente te interpela y te atraviesa porque es tu padre o es tu madre, pero no tiene que ver con que vos hayas decepcionado, vos hayas fracasado como hijo. Esta es su manera de querer, ¿sí? Y no hay mucha más explicación que esa,
adaptando el lenguaje a un niño más pequeño, a un niño más grande, y tratar de desalentar, yo agregaría, los esfuerzos denodados que va a hacer el hijo para ser amado por este padre que no sabe amar. ¿Sí? Total, Porque si no, ahí ahí, el hijo... no. digamos, yo veo que en hijos de este tipo de padres, en general se monta un falso yo, una falsa forma de ser Ujú, 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 que viene a cumplir expectativas, ¿no? Esto, de no sentir que se fracasó en la capacidad de generar orgullo. Entonces, ya sea en un falso yo, en una identidad falsa, construir una máscara narcisista, en donde ese chico que muchas veces es puesto como el niño dorado, ¿no? Y necesita tener ujú, logros ujú. y agarra esta máscara, este falso yo y se lo pone de tener que ser exitoso, ir, lograr, hacer eh, en detrimento de un montón de deseos personales, identidad, ¿no? Como cuestiones que por ahí ni se registran. Y lo mismo sucede en el otro polo, le diría yo, que es el polo de la complacencia, de la codependencia muchas veces, ¿no? Donde ese Ujú, falso ujú. yo se monta desde un lugar de un sistema nervioso que está tratando de aplacar, de apaciguar, de complacer para que no haya tanto caos, para que yo voy a ser la persona que voy a obtener valor por hacer las cosas bien, hacer las cosas en orden, hacerlas rápido, ser un niñito adulto, ¿no? Esto que tanto Mm, conocemos de lo que Patricia habla todo el tiempo. de los ¿Cómo, psicoparentales. Sí. Ujú. exacto, qué tarea la nuestra como terapeutas y también como padres, si es el caso, ayudar a desmontar ese falso yo desde este lugar que vos decís, ¿no? De la autenticidad de quienes son y que nada malo puede haber detrás de quien es uno por ser quien es, ¿no? En este sentido. Sí, porque ahí hay una doble parentalización, ¿no? Por un lado, tratar de curar o modificar al narcisista y lograr el amor genuino, lo cual es imposible. Por otro lado, tratar de aplacar el dolor de la sobreviviente o el sobreviviente, con lo cual el nene queda totalmente desdoblado en una tarea titánica e imposible porque ni va a cambiar al narcisista, porque el narcisista no cambia, ni le va a poder calmar el dolor a la madre, en el caso de que esta sea el esquema, porque no es el hijo quien tiene... Y a ver, y cuando, que esto también es muy común, cuando ¿sí? Sale el padre de escena en el ejemplo más clásico y el hijo pasa a ocupar el lugar del hombrecito de la casa, inclusive físicamente en la cama, ¿no? No, Mm, digo, mm. esto es lo que no hay que hacer, que los chicos sigan siendo niños en la medida de lo posible, a pesar de la situación y a pesar de los pesares, pero que no quede en este rol desdoblado porque ahí le pulverizamos el aparato psíquico y esto es literal. ¿Sí? Todo esto que Todo decís esto que me da ganas de frenar y decir, gente que está escuchando esto se encuentra y resuena con un montón de cosas que no están bien, como padres coherentes y padres con intención de ser padres seguros, pero que han hecho un montón de estas cosas que están mal, ¿no? Entonces, qué Mm, importante que en este mismo momento puedan frenar, a ser un poco autocompasivos y seguir escuchando, ¿no? Porque es desde acá que vamos a laburar con nosotros mismos, desde el lugar de decir, bueno, ok, ahora estoy pescando, que capaz que lo puse en mi cama, ese niño, esa niña, y qué rol le estoy dando, y bueno, permitamos que digerir esta información desde un lugar amoroso, porque es desde ahí que vamos a poder cambiar, ¿no? sí. Yo empiezo siempre mis charlas a padres, Carla, contando, yo tengo dos hijos, Nacho de 31 ya y Santi de 24, son dos hombres mis hijos, y cuando Santi tenía 11 12 años, me acompañó a Río Negro, creo que era, a dar un ciclo de charlas para padres y en el hotel, cuento siempre esta anécdota para decirle, "Oye, relajen, en el hotel después de la charla, en la cena, me dice, che, papi, las cosas que vos escribís en los libros y le contás a los padres, conmigo no te sale nada, ¿no?" Esta era la reflexión de Santi. Con lo cual, digo, no vamos a equivocar, yo por eso en mi perfil de Instagram, si vos te fijás, dice padre en constante Y aprendizaje. por supuesto, es que es Yo así. cuando viajo con mis dos hijos, me pegaron una sacudida siempre, nada, nos equivocamos, el tema es qué hacemos con esos errores y el tema es darnos cuenta lo antes posible para tratar de reparar, de si vamos a hacer errores que sean nuevos en la medida de lo posible, Sí, y y que no es ya, qué sé tarde, digo, yo. uno en ese aprendizaje y en el poder escuchar, me equivoqué, el poder abrir a la vulnerabilidad del error y tolerarla y transitarla, ¿no?
entendiendo que de ahí en adelante sigue habiendo oportunidad para construir siempre, siempre. Entonces está buenísimo, Mm, digo, bueno, lo sí. que te pasa a vos, que es lo que forja nuestro síndrome del impostor que tanto los psicólogos tenemos, que claro, somos Oh, humanos y también hacemos cualquier cosa en algunos momentos, nos desregulamos, nos mandamos cualquiera, nos equivocamos y después también tenemos que construir esta mirada amorosa, ¿no? Para poder seguir adelante y realmente incorporar aprendizajes, porque si no, se trunca. Este es el problema. mm. Si somos tan hipercríticos, Sí. se trunca. Es que no hay manera digo, seamos autocompasivos con nosotros mismos. Después harán terapia. Inevitablemente les regalamos un voucher para terapia a nuestros hijos. Esto es Ay, inevitable. Tratemos de que sea, claro, sí, sí, viene con el bolso del parto. Bueno, viene un voucher para terapia. Pero bueno. totalmente. Si tuvieras que decir, yo estuve pensando como palabras que me parecieron que eran importantes para como proponer cuando a los padres que atraviesan esta situación y tienen que tratar de gestar una base segura, ¿no? Entonces, como tratar Mm, de explicar un poco de qué viene la cuestión de ser una base segura, con qué componentes, con qué condiciones, con qué valores viene. Uno de los que a mí me parece primero y principal y que es difícil ante este tipo de circunstancias es la predictibilidad, ser predecibles, mm, ¿no? Como padres, mm, mm. desde nuestro lado, desde el lado que nos queda, digamos, con qué jugamos nosotros? ¿Con qué contamos? Con la posibilidad de ser predecibles, por ejemplo, de ser consistentes. Eh, Sí. ¿Vos qué pensás desde ahí, como para informar lo que sería? ¿Con qué elementos, con qué ingredientes construimos la receta de la base segura? Después vamos viendo que hay que ir a comprar, ¿no? El diálogo y la comunicación es clave, que nuestros hijos nos puedan decir lo que sea, sabiendo que somos confiables y que podemos escuchar sin juzgar. Eh, sí, sin juzgar no quiere decir, Carla, ojo, aclaro acá, no quiere decir sin poner límites, ¿eh? Y Ujú. el límite, que es tema para otro episodio cuando quieras, el límite es amor, es cuidado, no es castigo ni penitencia. Esta es una generación de padres y madres con una enorme dificultad en la puesta de límite, padres amorosamente tibios, lo llamo yo, pero bueno, tema para otro día. Pero el diálogo, los canales de diálogo absolutamente permeables y que nuestros hijos puedan venir a decirnos lo que sea, sabiendo que estamos en condiciones de escucharlos, de recepcionar y de gestionar las emociones que aquello que nos dicen nos provoquen. Porque este es uno de los principales resortes que se traban a la hora de prevenir situaciones de riesgo, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Me parece que esto Totalmente. es Límites y eh, coherencia en esos predictibil- límites también, ¿no? Como modelar un poco, porque digo, a veces uno como adulto predica y después es muy difícil que con el ejemplo haga lo mismo, ¿no? Y es ese modelado tan importante que los sobrevivientes les cuesta un montón, porque, a ver, la puesta de límites no es Ujú, el lugar más cómodo en donde el sobreviviente está en su terreno, ¿no? Por algo ujú. también se fueron desarmando esos límites que iba poniendo y se fue insertando en un vínculo en donde el trauma era lo que precedía. Entonces, qué difícil construir el autoconocimiento, la necesidad de autoconocimiento como adultos para poder entender dónde están los límites que tenemos que modelar y entonces también ponerlos, ¿no? Y sostenerlos de manera amorosa, pero sostenida en el afuera, ¿no? ¿Cuánto Sí, laburo? pues eso es lo que... uf, un Tengo uno de montón. 16 yo, así que sé lo que digo. Es mucho trabajo. Ah, ok. Es un montón de laburo, es un montón de laburo. Yo una vez discutía, Carla, en un programa de televisión con el diputado Olmedo, no sé si te acordás de ese personaje de nuestra política, que era el que proponía el servicio militar obligatorio, Ah, ¿sí? Como respuesta a los problemas de la crianza, y yo le decía, en Intratables estaba en aquel momento, me habían invitado, y yo le decía, diputado, no, no le pidamos a los militares que arreglen lo que nosotros no podemos gestionar. Le hagamos una escuela para padres, ¿sí? Que algún día charlando con Marichu Seitún me decían, escuela para padres, a ella el nombre mucho de ser, y bueno, Marichu, como la quiera llamar, pero digo,
algo que les ayude, que nos ayude a los padres a tener más herramientas desde jardín de infante. En algún momento lo charlé con algún diputado, iba a ser proyecto de ley, no es rentable y no suma votos, así que no sé si alguna vez será. Claro, Pero ahí ya digo, estamos con otro problema. Vamos a tener nos va a tener que alcanzar con lo que podemos divulgar y charlar para que los padres exactamente, se vayan interiorizando. Em, armados. sí, sí, yo creo que hay tanto por cubrir, ¿no? Naturalmente, cuando estamos criando niños o adolescentes y cuando hay un padre o una madre que viene a truncar el proceso, que viene a poner la piedra, el palo en la rueda, ¿no? La verdad que es muy doloroso y quisiera por último cerrar en cuál es el valor de las redes de contención, cuáles son las que vos proponés o qué te parece dónde tienen que dirigirse estos sobrevivientes con estos hijos. ¿A dónde orientarías vos para que estas personas tengan más contención y más acolchonado ese proceso tan duro que no va a cambiar y que va a ser el que es, pero con qué Ujú, ujú. herramientas, ¿no? De red. A ver, por supuesto, los espacios terapéuticos, en primera instancia, yo siempre digo, espacios de orientación a familias, ¿sí? Y quizás ¿sí? El niño o la niña requiera de alguna intervención puntual sobre él, pero en general, ¿sí? Son los adultos los que pueden, los que quieren, los que tienen que gestionar, ¿sí? Me parece que ese es un espacio clave. Después todo lo que tiene que ver, Carla, con el autocuidado en términos generales, ¿sí? Cuanto mejor estemos con nosotros mismos, eh, físicamente, psíquicamente, en cuanto a nuestros cables a tierra, digo que la energía de nuestros días, de nuestro tiempo, no se nos vaya, en la medida de lo posible, tanto en pelear con situaciones que no vamos a poder modificar y hacer cosas que nos hagan, esto suena a sobrecito de azúcar, pero hacer cosas que nos hagan No, bien, es ¿sí? la cotidianidad, es la vida real, ¿no? Es lo que Claro, está hacer en el cosas que día a nos día. den placer. Lo otro está, va a seguir estando, yo puedo elegir, ¿sí? Ahí está el buen uso de nuestra libertad. Entonces, espacios terapéuticos de autocuidados, redes, saber que no estamos solos en aquello que nos duele, porque a veces quien está sufriendo una situación como esta, a veces tiende a aislarse. Hay un montón de gente que pasa, sí, mal de mucho consuelo de tontos, pero el Sí, sufrimiento por lo pronto yo compartido tengo un también grupo. organiza el malestar. Por lo menos, por lo pronto yo tengo un grupo de apoyo online para sobrevivientes que Ok, de distinta índole, ¿no? Pueden ser hijos de, pueden ser exparejas, pueden ser pareja, ok, pero siempre hay espacio fundamental. y en en el intercambio, ¿no? Con otros que vivieron situaciones similares y están en distintos momentos de ese proceso, se enriquece muchísimo y se disipa, disuelve la vergüenza, ¿no? Y eso es tan importante para Sí. poder lidiar y no quedarse aislados, ¿no? Y no quedarse cortos. Mm, el sentimiento de vergüenza es asumir que hay algo malo en lo que yo estoy viviendo y en realidad es dar vuelta del otro lado de la vulnerabilidad, ¿no? Como también lo explica Brené Brown en Sí, su charla TED, ¿sí? Con lo cual es esto, digo, sufrir en silencio es la manera más complicada de sufrir. Entonces, tratar si el sufrimiento está, bueno, gestionarlo de la manera más socializante posible, es lo indicado y lo necesario. genial. Ale, ¿tienes ganas de decirle algo a la gente hoy para despedirnos? Algo que te haya quedado en el tintero, algo que quieras transmitir, ese mantra, repetirlo, lo que te guste para saludar y que nos vayamos yendo. Yo siempre digo, Carla, y me lo digo a mí mismo como padre, muchas veces lo urgente nos tapa lo importante y se nos va lo esencial que es el disfrute compartido, ¿no? El disfrute con nuestros hijos. Entonces, elijamos qué batallas librar. Elijamos, ¿sí? Si nos vamos a enojar porque no ordenaron la pieza, porque no hicieron la tarea, por una materia que se llevaron a diciembre, digo, sí, limitemos ahí, acotemos, pero no perdamos mucho tiempo. Y esto, a ver, lo digo en los libros, lo digo en la charla, lo digo ahora. Como padre a mí me ha costado, y mi hijo, sobre todo Santiago, que es implacable, el más chico, me ha marcado varias veces mis contradicciones. Pero digo, tratemos de que no se nos vaya el disfrute. En Y definitiva, estar son aquellas presentes. pequeñas, sí, y estar absolutamente presente, presencia plena, sin estos aparatitos. ¿eh?
apaguemos los monitores y encendamos las miradas. Este sería como el mensaje. Qué ¿Mm? hermoso, qué valioso, Ale, te súper, súper agradezco. Es muy difícil encontrar profesionales que estén informados en todo lo que vos estás informado, así que es un placer para mí compartir este espacio. Ojalá se repita, ya vamos a organizar para hablar, por ejemplo, de límites o de otras cuestiones que nos interpelan a todos y que tan difíciles son, desde un lugar amoroso y compasivo y con herramientas reales. Así que te súper, súper agradezco y gracias por estar y acompañarme hoy. Gracias, Carla. El gusto es nuestro. Un placer. Hermosa charla, hermosa charla. Ojalá que la gente lo disfrute, ¿sí? Casi tanto como nosotros, por lo menos. Sí, Sí. que le Un sume. placer. Bueno, nos vemos la Ahí próxima. va. Gracias. Ojalá te haya sumado esta charla tan cálida y constructiva que tuvimos con Ale Schuchman sobre estas temáticas que nos interpelan, que son tan importantes para cualquier sobreviviente que necesita orientarse en el rol más importante de la vida, el rol de ser mamá o de ser papá. Y es tan difícil cuando estas personalidades interfieren y necesitamos herramientas, necesitamos recursos, así que ojalá te haya sumado. Nos vemos la próxima con más psicología en profundidad.